Stalin Poveda, director del programa. Y también tenemos que saludar indudablemente a nuestro compañero y amigo Carlos Julio Pacheco, que está en los controles de la radio. Y por supuesto, en primera línea, como siempre lo hacemos, tenemos que saludar a la amable audiencia de Atalaya, la que ya nos está escuchando aquí en Guayaquil, también en las distintas provincias del Ecuador, y también en todo el mundo, porque Atalaya se escucha en todo el mundo, y se escucha en todo el mundo por las diferentes redes sociales con las que dispone. A todos los que escuchan Atalaya, les envío un abrazo imaginario a la distancia, agradeciéndoles de antemano por la sintonía. Estimada Teresa, usted tiene la palabra. Así es, queremos en este momento también saludar al director de este espacio, el sociólogo Stalin Poveda Granoble, quien ya está conectado con nosotros. Sociólogo, nos han comprendido de estar ya listo. Muy buenos días. Sociólogo Stalin. Bueno, mientras solucionamos el inconveniente que tenemos con la conexión, ¿le parece, licenciado? Sí, iniciamos revisando, por supuesto, como todos los días, la agenda que proponen los principales diarios de circulación nacional. Hoy, jueves 24 de diciembre, nos dice diario El Universo: Ecuador se alista a pasar una Nochebuena inusual. Ecuador y la mayoría de países del mundo se aprestan a vivir hoy una Nochebuena inusual, celebración religiosa que también se ha visto afectada por las restricciones mundiales debido a la pandemia del COVID-19. Hasta la misa de gallo celebrada a la medianoche del día 24 por el Papa Francisco en el Vaticano se tuvo que adelantar varias horas, así como las que ofician los sacerdotes católicos dentro de nuestro país. Ellos coinciden en que se ha mantenido el sentido de la Navidad con un espíritu materialista y celebraciones mundanas. Indican que el intercambio de regalos debe ser más bien un acto de solidaridad con el prójimo, mientras las cenas navideñas deben guardar la unión familiar y la sencillez. Tanto los diversos gobiernos como la Organización Mundial de la Salud han instado hace semanas a no bajar la guardia contra el coronavirus, pese a las ganas que se pueda tener de reencontrarse con los seres queridos y relajarse un momento tras un año muy complicado. Dentro de este mismo tema también nos dicen: ya existen primeros multados al no acatar la restricción. Los operativos de control a las medidas restrictivas anunciadas el lunes por el presidente Lenín Moreno se extendieron en todo el país, incluso con la aplicación de multas de hasta $200. Así que atención, esto dependiendo de las faltas a las disposiciones vigentes. Con altoparlantes, personal policial y militar se ha intervenido para alertar a los habitantes sobre el toque de queda. En otros temas nos cuenta también El Universo: empleados públicos en teletrabajo. Desde ayer una gran parte de servidores públicos volvieron a esta modalidad tras el nuevo estado de excepción. Así también el cierre de parques será hasta enero. Por disposición sanitaria, los parques seguirán cerrados hasta el 4 de enero próximo. En otros temas, candidatos entregan regalos a niños. Dan obsequios a niños pese a las prohibiciones legales para entregar presentes. Otros temas también nos cuentan: juez acepta reapertura del caso de Drugs. El juez Iván León aceptó pedido de la Fiscalía de reabrir una investigación previa contra 19 personas por presunto peculado. Así también en el plano deportivo destaca El Universo: final de ida sin ganador. Jonathan Álvarez es felicitado tras anotar por Barcelona el tanto que quedó 1-1 anoche ante Liga de Quito. Fue empate pese a las opciones de gol de ambos clubes. En Casablanca se definirá el campeón de la Liga Pro. Y por supuesto, toda la emoción del fútbol usted la vivirá por aquí, por Radio Atalaya. Diario El Comercio también, a través de su portada online, destaca: cenas virtuales conectan a familias, incluso en el exterior. Disfraces, juegos en línea, el mismo menú en cada casa son una forma de vivir esta Navidad atípica. En otros temas también nos dice el diario El Comercio: playas, tránsito, reuniones. Estas son parte de las restricciones que habrá para esta Nochebuena y Navidad el día de mañana. En otros temas, Jacobo Bucarán fue sobreseído en el delito de tráfico de bienes patrimoniales. Tiene orden de prisión, sin embargo, por otro caso. Así también nos dice: expertos recomiendan ampliar la vacunación en Ecuador. ¿Qué pasará con los asintomáticos? Dicen: a 8 días de la presentación del plan de vacunación local contra el COVID-19, expertos ecuatorianos siguen presentando observaciones.
En otros temas, personas con discapacidad y adultos mayores con restricción de circulación, no hay salvoconductos para ellos. Esto se ha tomado una medida única en la ciudad de Quito a fin de mantener protegida a esta población considerada vulnerable. Así también listos formularios y reglamento para el primer debate presidencial de 2021 que organiza pues Diario El Comercio. Usted sabe, mantenerse informado también es importante sobre las propuestas de los candidatos. Finalmente, compartimos la agenda noticiosa que destaca Diario Expreso, que señala una entrevista al ministro de Ceballos, Juan Carlos Ceballos, al ministro de Salud, perdón, Juan Carlos Ceballos, quien señala la suspensión de los vuelos es una medida exagerada, esto frente a la pandemia. Así también la inseguridad alarma en 3 cantones del Guayas. En realidad creo que es una alarma que se extiende a todo el país. Así también nos dice, migrantes ecuatorianos inyectaron 957 millones de dólares en el tercer semestre. Yachay, la Universidad de Yachay, emblemática, en camino a la intervención, destaca otro titular. Finalmente, también nos dice, la mitad de las compras quiteñas para atender la emergencia tiene observaciones. Mientras tanto, UNICEF señala que un poco más de 3 millones de menores serán pobres al concluir este 2020. Una buena noticia, el alcalde de Manta, Agustín Intriago, despertó del coma inducido. 6 de la mañana con 40 minutos, estimado licenciado, y está también, veo conectado junto a nosotros al sociólogo Stalin Poveda, Granoble, director de este espacio, a quien le decimos muy buenos días. Buenos días, ecuatorianos. Teresa, ¿cómo está usted? Alcides, es un placer saludarlo de la misma manera a nuestro compañero Carlitos Pacheco. Una agenda noticiosa para el debate el día de hoy, muy importante, cuando estamos en la antesala ya de la Nochebuena, como decimos, o el tema de Navidad. Todo será virtual, gracias al coronavirus. Había una canción que decía todo es diferente gracias al amor. Esta es una canción de muchísimo tiempo, y hoy todo es diferente gracias al coronavirus. Todo será virtual. ¿Y cómo se siente un abrazo virtual? Interesante ponerse a pensar si realmente lo receptamos, ese abrazo, tan diferente al calor humano, por supuesto. Ahora conectado a través de redes sociales, a través de la tecnología, todos estos temas y comportamientos sociales serán totalmente diferentes. No habrá cena, evidentemente. Esta costumbre de que a las 12 de la noche se reunían las familias, ponía en sus mesas los alimentos, compartía un encuentro caluroso familiar, no se podrá hacer a esa hora. Yo no sé si la misa de gallo, tampoco, evidentemente, que después de la cena teníamos que ir, tampoco se hará. Y por supuesto habrá, qué sé yo, una merienda navideña. Será más temprano. Y las personas que posiblemente lleguen a su casa como familiares a compartir un momento tendrán que retirarse antes de las 10 de la noche, porque el toque de queda así lo exige. Pero más allá de eso, hay que darle gracias a la vida. Es también un título de una canción, por habernos dado tanto. Y apreciarla porque tanto que nos ha dado, también ha costado la vida, sostenerla, formarla, forjarla. Y no tenemos que bajar, por supuesto, la guardia respecto a las seguridades, a las bioseguridades que tenemos que asumir, al comportamiento y la disciplina social, al distanciamiento social, al uso de la mascarilla. Hay que seguir manteniendo, porque hay una cepa mucho más agresiva que la anterior, que dicen los entendidos, que globalizaría una especie de miedo, de inestabilidades en el comportamiento humano y social, porque todavía no se sabe si con la vacuna que nos van a poner vamos también a controlar esa nueva cepa o esa mutación de esa cepa del virus. Pero hasta ahora lo único que nos ha dado resultado, en el caso de quienes mantenemos la salud, ha sido observar estrictamente las restricciones de alejamiento, ¿no? De seguridad, de higiene, que realmente son la única vacuna que posiblemente ahora se pueda tener certeza y evaluar que ha funcionado. La otra, inclusive, aún
la vacuna que científicamente ya está descubierta y que tiene que aplicarse a los ciudadanos. Tenemos que ver ahora las reacciones. Hay muchas interrogantes que aún no se despejan, por supuesto, y será en función del tiempo que tengamos la vacuna en nuestro organismo y cómo nuestro organismo la asimilará y vamos a lidiar con esta vacuna. Pero alrededor de todo este proceso de aplicación, de toda esta cadena que se requiere para generar toda esta operación de la vacunación a todos los ecuatorianos, hay muchas interrogantes que aún no se despejan, que están por despejarse y que finalmente estamos ya a pocos días de aplicar esta campaña y no sé si que ya tenemos todo el proceso y el procedimiento definido de cómo es la manera que vamos a recetar o a recibir la vacuna. Voluntario, no voluntaria, grupos de primera línea, grupos prioritarios, todo esto realmente tiene que darse a conocer. Tiene que darse a conocer y que cuando se transmita para conocimiento de los ciudadanos, exista certeza, es decir, que exista una comunicación no manipulada, una comunicación clara, transparente, precisa, aún diciendo las limitaciones que podríamos tener, pero hay que decirlo, porque si no observamos las limitaciones que tenemos, no podemos corregir, ni reemplazar, ni arreglar esas limitaciones. En esto, las autoridades a nivel de política pública, el gobierno, los ministerios que están a cargo de este proceso de vacunación, deben de ser muy meticulosos al momento de informar cómo es el procedimiento, porque de eso va a determinar la decisión de que nos pongamos la vacuna o no las pongamos. Mucha gente dice, yo no me voy a poner. Inclusive médicos, inclusive profesionales que tienen conocimiento de todo este proceso, dicen, bueno, tengo que esperar, mejor qué pasa entre los que ya se vacunan en la primera línea, como está determinado, y a los grupos vulnerables. ¿Qué va a pasar? Entonces dice, vamos a esperar. Dicen los científicos que en 6 meses se verá una reacción, ¿no? Pero que hay síntomas el momento que después de que te la pones. ¿Cómo lidiamos con los síntomas de esta vacuna? También son otras interrogantes. No nos preocuparemos, nos dará nervio, nos pondremos preocupados por síntomas que antes de la vacuna no lo teníamos, pero cuando nos ponen la vacuna de pronto existen estos síntomas. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué me puse la vacuna? Bueno, hay muchas situaciones que realmente hay que aclarar, pero lo importante es darle gracias a la vida, a Dios, por la vida que tenemos y también recordar que muchas familias perdieron en esta situación de la pandemia del coronavirus a familiares y que, por supuesto, nos solidarizamos con esta situación y no queremos que se pierda mucha más vida. Hay que continuar con el distanciamiento social, hay que continuar con la disciplina social, que es la que nos ha dado resultado, el uso de mascarillas, el lavado de manos. Alcides o Teresa. Sí, Stalin. Mire usted, estas Navidades, hoy es Nochebuena y mañana es Navidad, para precisar bien las fechas. Pero estas Navidades son muy atípicas, extremadamente atípicas. Si yo recuerdo, nunca hemos celebrado una fecha de la religión católica como esta, con estos tremendos estragos. Pandemia, y después de la pandemia, dictados de emergencia, dictados de sección, estados de emergencia, confinamiento, cuarentena y una serie de medidas más que hacen imposible que se produzca aquello que siempre ha ocurrido en esta fecha, el encuentro familiar. Mire, ni siquiera vamos a poder cenar, los que pueden, a las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque si esta es una fecha tradicional de la familia, donde se reúnen pues papá, mamá, los hijos, los nietos, los sobrinos, todos, van a decir no podemos porque hasta las 10 nomás hay posibilidades porque hay que cumplir con el toque de queda. O sea, por eso yo digo, ¿no? Esta fecha es muy extraña y va a quedar en la historia del mundo
como una Navidad inolvidable. No sé si se repetirá, ojalá que no, pero hasta el momento va siendo la única. Hasta el momento va siendo la excepcional para todos, no solamente para uno. Y como digo, estamos no solamente envueltos en el tema de la epidemia, estamos envueltos en el tema del toque de queda, las restricciones de la movilización, las restricciones de la movilización vehicular. A cada rato prendemos los medios y lo primero que nos enteramos es que hay más enfermos, que hay más muertos, que hay más casos, ¿verdad? Y en la calle, la gente desaforada, tratando de comprar algo, no le importan los anuncios, no le importan los pedidos de las autoridades, póngase la mascarilla, póngase por favor, lávese las manos con agua y jabón, el distanciamiento de 2 metros, no importa. Parece que la gente cree que la Navidad se ha hecho para salir a los centros comerciales y comprar cualquier cosa para regalar. El asunto es que la gente se olvida, no quiere saber nada de todas estas restricciones y se va. Entonces yo digo, con todos estos elementos tales, estamos viendo que esta Navidad es muy excepcional, es muy singular, es única. En la historia del mundo va a estar registrada. No ha habido antes una Navidad en medio de una pandemia, no ha habido una Navidad en medio de restricciones de todo tipo que nos obligan a estar en casa. Y el único medio de comunicación, como usted ya lo dijo, es el virtual, pues, el virtual. Vamos a aprovechar los canales que tenemos, los modernos canales que tenemos, que su aceleración ha sido, pues, producto de esta pandemia, ¿verdad? Muchas cosas tecnológicas que tenían que haber aparecido en 2, 3 años, están apareciendo ahora. Esto mismo que nos estamos viendo, lo estoy viendo usted y lo estoy viendo a Teresa. Más tarde veré a mi madre, veré a mi hermano, veré a mi hermana, veré a muchos amigos que por lo menos digo existen porque los estoy viendo. O sea, la virtualidad ya está por encima de la realidad. ¿Y qué más nos queda, pues, Teresa? ¿Qué más nos queda? Si aprovechamos la ocasión del Zoom, por ejemplo, yo lo puedo ver a usted, lo puedo ver a Teresa. Más tarde voy a ver a mi familia y todos haremos eso. Aprovechar la virtualidad es la única opción para poder ver a la familia en este tiempo de Navidad, cuando anteriormente la veíamos en la realidad, la tocábamos, nos dábamos un abrazo, un beso. Ahora ya no podemos hacer eso. Pero ahora ¿no le parece, Alcides? Saludo virtual, abrazo virtual, todo es virtual. Esta es la historia actual de la Navidad en nuestro país. Pero Perfecto. bueno, Alcides. de todas maneras, intermino, de todas maneras hay que aprovechar la ocasión para saludar a todos los oyentes, ¿verdad? Nuestro capital humano, que son los oyentes por los cuales existen los medios, hay que saludarlos, hay que enviarles un saludo, un abrazo imaginario, como yo siempre digo, que traten de reunirse con la familia, con los padres, con los hijos. El que puede, hasta las 8 o 9 de la noche, el que puede, con un sacrificio, se come un pavito, se come un pollito, un pedacito de carne de cerdo, cualquier novedad, porque más allá de las desgracias, ¿verdad?, queda siempre un espacio pequeño para reunirse con la familia y hacer honor a la Navidad, que es una reunión de familia tal. Muy bien, Alcides. Yo solamente un comentario respecto a tu intervención que me parece importante. Hacer honor a la Navidad. Yo creo que este es un aprendizaje, Alcides. Y debemos preguntarnos qué nos deja el coronavirus como aprendizaje respecto a cómo concebimos y practicamos esta fecha de la Navidad. Tradicionalmente, antes del coronavirus, esta fecha es una fecha que se convirtió en un acto pagano, en donde ha prevalecido la vida material antes que la vida espiritual. Las cosas como son. En condiciones normales, las Navidades no es otra cosa que un acto de mercantilismo purísimo. Como tú decías, en condiciones de coronavirus, tú ves a las calles y los centros comerciales agolpados de gente tratando de comprar sus regalos, la ropa. Posiblemente aprendamos que estas cosas pueden esperar.
y que lo prioritario es protegerse, la salud, para de esta manera proteger la vida. Y debemos de aprender que estas fechas, 25 o 24 por la Navidad, que es el momento donde se encuentra la familia, debemos aprender que no tiene que esperarse una fecha para encontrarse con la familia y los seres queridos. Hay familias y hay personas que solo se ven en Navidad, estando en el mismo territorio. Esto no puede ser. Yo creo que es una manera de un aprendizaje de consolidar la vida familiar. Sentir cuán útil y cuán maravilloso es estar cerca de los seres queridos, y hoy que no podemos estar, tal vez eso nos haga falta y creamos o estemos recreando una forma como es la virtual, y cuidado con hacerse unos hábitos, porque lamentablemente nos lleva a eso, la tecnología, de acostumbrarnos solamente a vernos por redes sociales, y con eso ya hemos cumplido, con mirar y saber cómo está la familia, cuando podemos en condiciones normales llegar y darle un abrazo y preguntar cómo está. Este aprendizaje es muy importante porque debemos quedarnos con los hábitos de distanciamiento, debemos quedarnos con los hábitos de higiene personal, debemos de quedarnos con una enseñanza muy importante, que si tienes la vida que te dio la oportunidad el coronavirus de no contagiarte, porque tuviste tu cuidado, aprovechar ese momento, esa calidad de vida para tener una proximidad y consolidar la familia con los cuidados necesarios, porque evidentemente el coronavirus transformó la forma existencial de la humanidad, y no hablo de Guayaquil, de la humanidad. Y todavía no nos conectamos ni nos resignamos a esa forma y a esos cambios. Somos renuentes. Pero señores, por la vida hay que aplicar lo que nos protege. Y lo que nos protege hasta ahora ha sido la disciplina social. Teresa. Sociólogo, licenciado, yo creo que las crisis sacan lo mejor o lo peor de cada persona. Depende de lo que se tenga más. Hemos visto que este año mucha gente ha sacado lo peor con temas de corrupción, de insensibilidad, de sobreprecios en lo más preciado que se tenía en este momento, ¿no? La vida, cómo se afectó la vida de tantas personas. Pero sí también yo creo que es tiempo de recordarnos a nosotros en Ecuador cuántas muestras de solidaridad, de unión, pese a la lejanía física, la lejanía presencial, cómo nos unimos, no sé si ustedes vivieron, pero acá en casa, en mi barrio, mucha gente se unió, grupos de amigos, hicieron grupos de oración por personas que estaban, por primos, por hermanos que estaban hospitalizados, que estaban afrontando la crisis. Hay muchísima gente que está orando también para que el próximo año haya oportunidades de empleo para quienes no lo tienen. Yo creo que ese espíritu de unión, pese a la lejanía física, insisto, ese espíritu que nos mantuvo, sobre todo los días más difíciles, la gente se unió para orar, para rezar, los creyentes, los que no, de todas maneras, fueron dejando sus mensajes de aliento para toda la gente que estaba viviendo momentos difíciles. Creo que esa parte de ahí debemos recordarla, debemos revivirla esta noche. La oración, yo creo que es la mejor celebración, más allá del regalo, más allá de la cena, unirnos en oración, unirnos en un abrazo, aunque sea virtual, agradecer por lo que tenemos, esperar con el corazón que los próximos días sean mejores y hacer todos juntos una oleada de buenas vibras para el país, para el mundo entero, que nos vaya mejor y por supuesto insistir, eso de irnos mejor también depende de cada uno de nosotros, ¿no? De cumplir las medidas de bioseguridad. Y ahí me permito citar un verso que escribió un gran amigo mío, el padre Juan Ignacio Vara, que dice: con mascarilla, mi hermano, con mascarilla, que con solo ver tus ojos descubro al Dios que te habita. Yo creo que Qué lindo, ahí, qué lindo mensaje. la mirada es lo que nos va a decir. Aprendamos a mirarnos entonces a los ojos y descubrir que existe Dios. Así es, yo creo que esas palabras son muy bonitas bien. Y dice mucho, no necesitamos más, vernos a los ojos, la virtualidad nos ayuda y descubrir al Dios que cada uno nos habita. Muy bien. Continuamos, ¿qué tenemos, anunciantes?
Sí, vamos a ir a la pausa comercial cuando son las 6 de la mañana con 58 minutos y enseguida regresamos con más de su programa Sin Amarras. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Estar al día en tus pagos no solo te permite contar con agua potable sin preocupaciones, sino que también hace posible que Interagua invierta en obras para dotar servicio a quienes hoy no lo tienen. Ponte el día en tus pagos con Interagua. Aprovecha las facilidades, descuentos y convenios de pago que tenemos para ti. Consulta los planes de financiamiento por medio del app de Interagua, página web o llamando al call center 134. Interagua, siempre contigo. El año pasado quisimos prender una camareta con mi hijo, pero el encendedor no servía. Después la mecha no funcionaba. Lo intentamos varias veces y en un momento llegué a pensar que era mala suerte. Hasta que ese mismo día vi en las noticias la cantidad de niños que son llevados a clínicas por el uso de explosivos. Seamos conscientes de lo que esto significa y cuidemos a nuestros menores. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 1654. CNE, Elecciones Generales 2021. Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa. No te confíes. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0118. CNE, Elecciones Generales 2021. En EMAPAC, nuestro compromiso es brindarte una atención de calidad, oportuna y humana. Si no estás de acuerdo con la respuesta del operador, acércate a nuestras oficinas ubicadas en el edificio de las cámaras, Avenida Francisco de Orellana y Miguel H. Alcíbar, de lunes a viernes, de 8:30 a 15 horas. O desde la comodidad de tu hogar, enviándonos la información a nuestro WhatsApp al 098-747-2917. Porque mejorando tu calidad de vida, el Guayaquil que soñamos se levanta. Esto aún no termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento. No te confíes. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0118. CNE, Elecciones Generales 2021. Destacados especialistas en materia de agua y saneamiento de 14 países de Iberoamérica y el Caribe reconocieron a la Alcaldía de Guayaquil y a EMAPAC como las instituciones más destacadas en el buen manejo y uso adecuado de los servicios de agua potable y alcantarillado durante la pandemia. La pandemia aún no ha terminado, pero desde EMAPAC continuamos trabajando para garantizar la continuidad y calidad de los servicios, especialmente en los sectores más vulnerables de la urbe. No te confíes, la pandemia sigue. Autorización número 1925. CNE, Elecciones Generales 2021. La historia de la comunicación en una sola radio. Atalaya, cada día más líderes. 76 años. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. 7 de la mañana con 3 minutos. 7 de la mañana con 3 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarras. Es importante en este momento también recordarles a ustedes cuáles son las restricciones dispuestas por el COE cantonal y el COE nacional. Recuerden, hoy jueves circulan pues los vehículos cuyas placas terminan en números pares y para este domingo 27 de diciembre podrán circular
exclusivamente el domingo los vehículos cuyas placas terminen en números impares. Se va a mantener el calendario de par impar, pero este domingo exclusivamente será para los carros cuyas placas terminen en un número impar. Así también, entre parte de las medidas que se han tomado es que el aforo permitido en los centros comerciales es el 50% y los horarios de atención es de 8 de la mañana a 8 de la noche, y también en los restaurantes el aforo es del 30%. Los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero se cerrarán todas las playas del país, así como las bares, discotecas y centros de diversión nocturna que permanecen cerrados. Y se limita las reuniones sociales y familiares máximo a 10 personas, así como también hay la prohibición de la quema de monigotes. Es importante recordarlo, estimado sociólogo, mientras sí ya está conectado con nosotros en este momento, cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos. Queremos darle los buenos días y la bienvenida a nuestro entrevistado del día de hoy, es el magíster Carlos Aguinalde de la Bastida, quien es candidato a la presidencia por Fuerza Ecuador. Y está conectado con nosotros. Le damos la bienvenida y saludamos a Carlos Aguinalde de la Bastida, candidato efectivamente a la presidencia de la República por Fuerza Ecuador, lista 10. La primera pregunta que le vamos a formular a Carlos Aguinalde de la Bastida es si tiene conciencia el momento que tomó la decisión de correr para la presidencia. ¿En qué situación recibe al país? Si que tiene conciencia de la profunda crisis por la que atraviesa la sociedad ecuatoriana. Y luego de eso, recibir de usted una propuesta de cómo enfrentar esa situación de crisis a todos los niveles que vive la sociedad ecuatoriana. Buenos días y bienvenido, Carlos. Pídale que active el micrófono. Por favor, si nos podría ayudar activando el micrófono. No lo escuchamos. Carlos, active el micrófono, por favor. Muy buenos días, estimado Stalin, Alcides y Teresa, muchísimas gracias por su invitación. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Atalaya en Sin Amarres y también todos los que nos están viendo en las redes sociales. Sí, tengo conciencia de lo que está sucediendo, Stalin, más aún lo advertí desde hace muchos años que esto tarde o temprano iba a ocurrir. Lo dije desde el año 2008. Hablé del presupuesto en el año 2008. Indiqué lo que los gobiernos harían si es que no cambiaban su forma de presupuestar. Indiqué que incrementarían los impuestos, la deuda, tanto interna como externa, que eliminarían los subsidios, que privatizarían y finalmente desdolarización. Y ya ves, Stalin, que ahora están hasta proponiendo eso. Yo no propongo desdolarizar, les he advertido con anticipación cuáles iban a ser los problemas, pero asimismo tengo la capacidad, tenemos una crisis económica, política, social, ética, moral, sanitaria, todo básicamente. Pero a los problemas hay que enfrentarlos, y especialmente cuando se enfrenta con honestidad. Uno hace todo el trabajo posible para resolver esos problemas. El primer tema aquí es que para resolver un problema económico es necesario ser honesto, tanto con el pueblo ecuatoriano en este caso, como con uno mismo. Y no podemos continuar con un sistema en el que se roban los dineros del Estado. 30% del dinero de los ciudadanos ecuatorianos se van al bolsillo de algunos corruptos por medio de coimas. Ahora, esta coima está incorporada en el presupuesto. Por eso yo he indicado que voy a presupuestar nuevamente desde cero, con base cero. Es decir, de nuevo, sin tomar en consideración los presupuestos de los años anteriores. De tal manera que voy a eliminar ese 30% de coima para eliminar en un año el déficit presupuestario actual de 9.000 millones de dólares, porque 30% de 30.000 millones de dólares son 9.000 millones de dólares. Eso significa, en primer lugar, Carlos, que usted va a reducir el presupuesto del Estado en 30%. Sí, así es. Que el 30% es lo que se convierte y se va por el caño de la corrupción.
Así es. ¿Esa es la Tiene forma toda la como usted va a razón. combatir la corrupción o tiene una propuesta estructural mayor respecto de su gobierno si llega a ser beneficiario del voto popular? Para conseguir lo que me estoy proponiendo, yo necesito obviamente el apoyo del sector público. Por eso al sector público le estoy garantizando su estadía, su permanencia, su estabilidad en sus puestos de trabajo a cambio de eficiencia. Y eficiencia para mí es cero corrupción. Aquellos que sean descubiertos estar en corrupciones, no solamente que se les dará el visto bueno y no se les dará indemnización, sino que se les seguirá el juicio respectivo. Y por ese lado, he indicado que seré duro contra el crimen y duro contra las causas del crimen. Vamos a endurecer las penas, vamos a introducir cadena perpetua para los corruptos de cuello blanco, también para los criminales comunes y corrientes, pero en este caso estoy hablando de los de cuello blanco, porque no solamente que son ladrones, sino que se fueron a preparar fuera del país, inclusive, para delinquir. O sea, esto es una barbaridad. Son unos traidores a la patria. Se irán con cadena perpetua y tendrán que trabajar para ganarse su sustento diario porque yo les voy a quitar el presupuesto de comida para los delincuentes y se los voy a pasar a los niños y a los jóvenes que tengan... Para endurecer las penas, Carlos, es necesario, si usted llega al poder, al gobierno, tener también una mayoría a nivel del Congreso Nacional para plantear por iniciativa del Ejecutivo algunas reformas al COIP. ¿Qué va a pasar si no tiene esa mayoría? ¿Va a recurrir a otra forma o utilizar otra herramienta democrática para evitar que ahí en la Asamblea Nacional se queden estas iniciativas en la lucha contra la corrupción? Cuando la Asamblea Nacional se convierta en un obstáculo, consultaré al pueblo ecuatoriano. Mi poder radicará no solamente en la Constitución, sino en el pueblo, sobre todo en el pueblo. A ellos consultaré tantas veces, cuantas veces sea necesario para lograr los objetivos de cambiar a nuestro país y enrumbarlo al desarrollo. Vamos a destinar los mayores presupuestos para educación y salud, jamás vistos en Ecuador. Además de que ya no se destinarán dinero para que se los roben, porque hasta eso se robó. Es lamentable, Stalin, que tenga que ser así de directo, porque nuestra sociedad está realmente podrida. Hemos visto que el asiento de la democracia, el CNE, el Tribunal Contencioso Electoral, no son organismos confiables y da realmente lástima ver hasta dónde o cuán corroída está nuestra sociedad. Perfecto. Hay una institucionalidad realmente, ¿qué le digo yo?, fracasada, o cuando se refiere al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal de lo Contencioso Electoral y otras instituciones que realmente no tienen ningún nivel de credibilidad y que los ciudadanos la condenan por sus actuaciones y su representación. ¿Qué va a hacer usted con los acuerdos a nivel de los multilaterales sobre el tema de deuda externa? ¿Lo va a respetar o seguirá en esta línea de endeudamiento? No, mira, Stalin, uno de las principales advertencias que yo he hecho desde hace 6 años es de la bomba de tiempo del déficit y de la deuda. El déficit de 9.000 millones de dólares de este año va a crecer a 16.000 millones el próximo año. Es decir, esto para que todos entiendan, déficit significa que falta dinero. Si nos falta hoy 9.000 millones de dólares y no hay trabajo, significa que el próximo año va a haber menos trabajo, menos ingresos, porque el déficit va a crecer a 16.000 millones. Entonces, lo que yo he decidido es bajar los costos. Por un lado, los costos del capital, bajando las tasas de interés, permitiendo la competencia internacional y presupuestando con base cero para eliminar ese elemento de coima. Estos dos temas tienen que ir en conjunción con un nuevo sistema legal. Un sistema legal en el que el presidente no tiene que meter sus manos en la justicia. Yo definitivamente no quiero eso, no necesito ser dueño de jueces y de fiscales, pero sí vamos a elegir o seleccionar a los mejores cuadros que tiene Ecuador con la mayor preparación académica de pregrado y posgrado, doctorados, maestrías y la mayor experiencia que solamente los años de practicar las leyes en las cortes le da.
y también la transparencia, sobre todo que sean transparentes. Alternamos pregunta con Alcides Montilla y Teresa. Ya, cómo no. Alcides. Denle, mi querido Alcides. Don Carlos, he leído su programa de gobierno, 7 páginas. Es uno de los más reducidos programas, a diferencia del candidato de la izquierda democrática que tiene 144. Y hay 2 problemas, don Carlos. Mire, el primero, el tema de la erradicación de la violencia de género, su plan nos dice una J. Y luego, aquí en el país, don Carlos, y usted es un hombre que ha estudiado en el extranjero y todo, aquí hay una comunidad de científicos, 2 grupos hay, que están esperando que los candidatos los llamen. ¿Por qué son importantes los científicos en este momento? Fíjense, están apareciendo cepas del coronavirus. ¿Quién cree que las pueden investigar? ¿Quién cree que las pueden dar una opinión? Ellos, don Carlos. A ellos hay que pararles bola, como dice el pueblo. ¿Por qué? Porque si viene una nueva cepa, señores científicos, ayúdennos. Busquemos la manera. No van a venir los gringos del exterior, don Carlos, a resolver el problema de la falta de acuciosidad del gobierno para que vengan y averigüen qué pasa con la nueva cepa que está apareciendo. ¿Cuál es su respuesta, don Carlos? Alcides, usted tiene razón, pero yo sí tomo en consideración los puntos que usted menciona. Lo que pasa es que lo hago en términos generales y no particularizo. La violencia de cualquier tipo es condenable, no solamente la violencia de género. Si se la quiere particularizar, bueno, se la particulariza. Pero todo tipo de violencia es condenable, incluyendo la violencia verbal. Nosotros sí hablamos de endurecimiento de las penas por los delitos. Eso abarca absolutamente todo. No necesito ir especificando uno en uno, no. Eso se lo va a hacer en el transcurso del funcionamiento del gobierno. Ahora, perdón. Ahora, el endurecimiento de las penas implica también que se van a cumplir en su totalidad. No va a haber 2 por 1. Eso lo vamos a eliminar porque es una alcahuetería. Vamos a introducir la cadena perpetua. Todo esto, introducir penas más fuertes y que se cumplan por completo y que los delincuentes trabajen para ganar su sustento, esa es una política para absolutamente todo. Que si es que un hombre mata a una mujer, o sea, no creo que el delito sea diferente a que un hombre mate a un hombre. El delito de homicidio o de asesinato es asesinato. Eso hay que darse cuenta. Ahora, que se quiere proteger a la mujer, claro, por supuesto que sí. En mi gobierno no solamente que se la va a proteger, sino que se le va a dar la oportunidad para que se desarrolle. Porque yo no creo en las discriminaciones de ningún tipo, ni positivo ni negativo, pero sí creo en la igualdad de oportunidades y en mi gobierno la mujer tendrá igualdad de condiciones y de oportunidades que los hombres y se les pagará igual que a un hombre por el mismo tipo de trabajo. Perfecto. Eso creo que sí está bien claro dentro del programa de gobierno. Yo no necesito escribir cientos de hojas. Yo lo que quiero es que la gente entienda claramente que mi programa de gobierno es compacto. Con cientos de hojas nadie lee, absolutamente nadie. Yo soy un ejecutivo y si usted, por ejemplo, ve mi currículum vitae, usted puede ver currículum vitae de personas que son todo un libro. El mío es de 2 páginas. Perfecto. Pero 2 páginas condensadas. Perfecto. No necesito poner cada curso que yo he hecho en mi vida, por ejemplo. Carlos Añay de la Bastida, estamos en un diálogo candidato a la presidencia de la República de Ecuador. Teresa, estamos hablando de tema de género. Vamos a tener una consulta o propuesta de Teresa, que nos acompaña, Teresa Marchán, que nos acompaña en esta mesa de diálogo a través del Zoom. Y bueno, escuchemos qué piensa la mujer respecto a su propuesta. Teresa. Y precisamente le escuchaba al candidato que decía, nadie lee, y es uno de los problemas que tenemos dentro de la educación, que nadie lee. Ojalá leyéramos más, creo que tuviéramos mayores capacidades de crítica para también ir sabiendo cómo elegimos a nuestros candidatos.
Y a eso voy, a la educación. La educación, ¿qué cambios en la educación se habría? Porque el tema de la violencia de género no solamente tiene que ver con endurecer las penas, se ha tipificado el femicidio como para visibilizar esta problemática, pero hay una situación en la educación. ¿Qué propuesta tiene usted en torno a la educación? Por un lado, en cuanto a la prevención de la violencia de género, pero también la educación en sí está en crisis. Cada vez que se toma una prueba a ser bachiller, sale a relucir lo problemático de la educación, pero no hay ningún cambio en ese sentido. Bien, Teresa, vamos a destinar los presupuestos más grandes jamás vistos en Ecuador por educación y salud. Para mí, educación y salud son prioritarios. A los niños y a los jóvenes les vamos a dar un enfoque diferente en la educación, para que ya no se premie la memoria como se hace actualmente. Al premiar la memoria, uno le puede enseñar algo equivocado al niño y el niño creerá que está bien y que saca 10 sobre 10 porque repite lo que le enseñaron, a pesar de que esté mal. Lo que yo quiero es enfocar hacia el pensamiento analítico, crítico y creativo. Eso. Es decir, el conocimiento de memoria básico, eso es lo básico para que el estudiante aprenda a procesar el conocimiento. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los jóvenes estudiantes, todos, absolutamente todos, tendrán acceso a la universidad. El curso de nivelación será destinado hacia pasar el examen de ingreso. El examen de ingreso no será un obstáculo para que el estudiante ingrese a la universidad. No, todo lo contrario. Será para nivelarlo y que se conozca que está nivelado igual que el resto para ingresar a la universidad a tomar la especialización que desee el estudiante, no que desee el Estado. Le hago la pregunta, usted dice se destinarán los recursos más grandes, ¿de dónde sacará estos recursos si estamos precisamente en crisis? El Estado tiene deudas por todas partes. En el primer año, los recursos que vamos a destinar serán todos exclusivamente dedicados a la educación y salud, igual que a otros temas, porque no habrá coima. Entonces, por allí voy a resolver el problema del déficit en el primer año. Recuerde que son 4 años de gobierno. Entonces, cuando yo estoy hablando de destinar los presupuestos más grandes jamás vistos, es en el transcurso de los 4 años, porque evidentemente en el primer año va a haber una reducción del presupuesto, pero vamos a hacer las mismas obras y mejor que en este gobierno y en gobiernos pasados. Así Correcto. que el asunto es no solamente del gasto, sino de la calidad del gasto. Ya, perfecto. Hablando de calidad del gasto, yo quiero preguntarle un poco conceptualmente cuál es el carácter del Estado que usted ha concebido si llega a ser gobernante. Porque de eso depende las políticas orientadas a procesos de reactivación o a detener estos procesos. ¿Cómo ha concebido usted ese Estado desde la perspectiva no solamente de la calidad del gasto, no solamente desde el presupuesto cero, sino desde los ingresos que recibe, por un lado, desde la articulación de esos ingresos del Estado con la empresa privada? ¿Cuál es un poco la visión que tiene de Estado? A ver, hablamos de calidad de gasto, hablamos de eliminar el déficit. Cuando eliminamos el déficit vamos a reducir la deuda también, porque ya no vamos a necesitar contraer deuda para pagar las deudas, como está haciendo el gobierno actual. Esa es la otra bomba de tiempo que tenemos que desactivar para poder funcionar efectivamente a lo largo de los 4 años. Durante el segundo año, ya cuando haya solucionado estos 2 problemas que son gravísimos, entonces vamos a buscar bajar las tasas de interés, perdón, los impuestos, bajar los impuestos, el IVA. No subiré el IVA. Mire que el Fondo Monetario Internacional exige esto, pero voy a sentarme a conversar con ellos sobre el tema de mi presupuesto y de que voy a eliminar la corrupción en lo que más se pueda dentro de mi gobierno. Será un gobierno ejemplar. Voy a gobernar con los mejores cuadros que existen en el país, que sí hay. Como decía Alcides, sí hay. Y de todo tipo de espectro político. O sea, no tiene no tendré ningún tipo de reparo en utilizar cuadros que tal vez sean
piensen diferente a mí, pero con tal de que puedan resolver ciertos problemas específicos que yo les asigne. Lo importante, lo más importante para mí es gobernar con el ejemplo de rectitud, honradez y que se controle el dinero, el poco dinero del Estado ecuatoriano para administrarlo efectivamente, eficazmente y que nos alcance el dinero. Correcto. Estamos a punto de terminar el programa y quiero preguntarle cuál es su propuesta respecto a la inseguridad, cómo garantizar ese derecho fundamental a los ciudadanos que el Estado tiene de otorgarnos un ambiente de paz y de seguridad. El fortalecimiento de las instituciones del Estado es otro tema sobre el que yo me refiero en mi programa de gobierno. Las instituciones del Estado son básicamente todas las que tenemos están mal. Entonces vamos a fortalecer en el caso específico de seguridad la Policía Nacional. Tenemos que entrenar bien a nuestros policías, levantar el nivel de la profesión para que la gente respete. Al policía se lo debe respetar y se lo va a respetar. Mire, hace poco creo que multaron a un primer ministro europeo, no sé si era el francés. Mire, esas cosas suceden en otros lados, pero aquí eso sería impensable. Nosotros tenemos que modernizarnos un poco y tenemos que civilizarnos un poco. El fortalecimiento de la policía significa que a los policías les vamos a dar buen entrenamiento y buen equipo para que se defiendan ellos y defiendan a los ciudadanos. También se habla mucho de portar armas. Estoy de acuerdo en las casas, en los negocios, en las embarcaciones, porque los asaltan los piratas, por ejemplo, los pescadores, en el agro, sí, pero no indiscriminadamente. Es necesario tener en cuenta que no podemos darle armas a todos, porque no estamos en el lejano oeste, para que nos estemos dando balas unos a otros. Pero sí es necesario que algunas personas porten armas, porque esto de la delincuencia ya no se puede aguantar más en nuestro país. La gente está asustada, desprotegida, no se siente segura al salir a las calles. Perfecto. Alcides o Teresa, si tienen alguna pregunta final. No hay tiempo ya, Stalin. Lamentablemente ya 7:26, Teresa, ¿no? Perfecto. Así es, ya estamos con el tiempo. Agradecemos muchísimo al candidato Carlos Añay de La Bastida por haber estado junto a nosotros esta mañana. Gracias, Carlos, y una feliz Navidad. A mis compañeros, una feliz Navidad, Carlos. Stalin, permíteme felicitarte por la Navidad, desearte felicidades a ti, a toda tu familia, igual a usted, Teresa. Felicidades, feliz Navidad, Alcides. Que tengan hoy día una noche buena, feliz con sus familiares. A todos los radioescuchas que nos han acompañado durante este tiempo. Este es el último programa antes de Navidad. Y a mis compañeros de la mesa de panel, que durante este tiempo ha sido virtual, les quiero desear mis mejores sentimientos de unión familiar, porque no se puede decir felicidades en términos de esta pandemia, de unión familiar, que realmente consoliden esos lazos, que eso es lo fundamental, mantener a la familia unida. Y quiero desearles porque ya no van a cenar como todos, no vamos a cenar, pero posiblemente vamos a merendar por el tema de la pandemia. Una cena virtual. Pero estaremos juntos, así es, estaremos juntos con nuestra familia. Bueno, felicidades, mi querido Alcides, felicidades, Carlos, Teresa. Gracias. Felicidades. Igualmente a todos nuestros oyentes, que Dios nazca hoy en nuestros corazones. 7:27, nos despedimos. Que tengan una excelente Nochebuena, una linda Navidad y nos reencontramos el día lunes. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen